Nos encontramos nuevamente, estamos en la hoja 13, Carilla 2, al tercer renglón de arriba hacia abajo, donde están los dos puntos. Dice el Talmud, la Mishnah había nombrado anteriormente que, a modo de insinuación, para que la gente sepa si se podía todavía seguir consumiendo los panificados en víspera de Pesaj o no, colocaban en el Har HaBayit, en el monte del gran templo, sobre unas tarimas que eran para que la gente se sienten, colocaban ahí 2 panes leudados, producto, ¿sí?, del Korban Torah, de la ofrenda de agradecimiento. Y mientras estaban los 2 panes, la gente sabía que se podía consumir todavía los productos leudados. Quitaban uno y dejaban otro, quiere decir que no se podía consumir y se podía tener provecho. Quitaban el segundo, eso indicaba que ya tenían que exterminarlos. Eso fue lo que figuraba en nuestra Mishnah. Dice el Talmud, Tana Kamed Rabbi Yehuda, así estudió un alumno delante de Rabbi Yehuda, Agab Haitzteba, que lo ponían sobre esta tarima, es decir, arriba de donde se sentaba, en el lugar donde se sentaba la gente sobre esta tarima. Ahí colocaban estos panes. Amarle le cuestionó a Rabbi Yehuda, ¿acaso quieren esconderlos? ¿Por qué los colocan en el lugar donde se sienta la gente? Eso no es un lugar notorio y visible. Tiene que ser en un lugar más alto para que todos puedan verlo. Tane al gag, por eso lo corrigió y le dijo no al gab, que quiere decir sobre la tarima, sino al gag, que quiere decir sobre el techo. Estas tarimas tenían una construcción techada por sobre ellas para hacer sombra, las colocaban en el techo de estas tarimas de manera que sea bien visible a los ojos de las personas. Eso es entonces cómo se debe leer la Mishnah nuestra, que lo colocaban sobre el techo de estas tarimas. Dijo al margen Rehabá, el nombre de Rabbi Yehuda, el Har HaBayit, este monte del gran templo, tenía estas tarimas construidas de manera doble. Y ahora vamos a explicar a qué se refiere. Tanya Nameají, así también encontramos en un artículo que declaró Har HaBayit Setav Kafulaya. El monte del gran templo tenía estas tarimas dispuestas de manera doble. Rabbi Yehuda Omer, Estebanita y Tanikret, solían llamar a esa zona Istebanit. Setav Lifnim Setav. Estaba construido en un semicírculo dentro de otro. Es decir, que había toda una hilera de tarimas dispuestas en semicírculo para que la gente se pueda sentar y otra concéntrica dentro de ella, también nuevamente para que la gente se pueda sentar. A eso se refirió cuando dijo recién que era doble, es decir, había 2 filas, una más interna que la otra, para que la gente pueda sentarse en el Har HaBayit sobre esas tarimas que eran como grandes bancos. Volviendo a la Mishnah, entonces, en el techo de estas tarimas colocaban estos panes. Y aclaró la Mishnah que eran pesulot, se trataban de panes que habían quedado descalificados para el cumplimiento de esta mitzvah, de este precepto de la ofrenda de Torah. Pregunta al Talmud, Amay pesulot, ¿por qué estaban descalificadas? Amar Bihaninah, dijo el Bihaninah, mitoch shayum rubot nifsalot berinah. Era una cuestión técnica. Al ser que se traían en grandes cantidades y no podían llegar a consumirlas, al pasar el tiempo máximo de consumo que habilita la Torá, se arruinaban por haber pasado toda la noche sin que alguien las haya comido y quedaban fuera de servicio y prohibido su consumo. Y esto solía pasar normalmente en todas las vísperas de Pesaj. ¿Por qué? Detaña, está escrito en la Beraitá, está prohibido traer una ofrenda de agradecimiento en la festividad de Pesaj. La ofrenda de agradecimiento estaba compuesta de un animal y 4 tipos distintos de panificados. 3 de ellos eran panes no leudados, que eran matzá, y se podían consumir durante todo el año, incluyendo Pesaj. Pero había 10 de ellos que eran leudados, y esos obviamente están prohibidos durante la festividad de Pesaj. Por lo tanto,
no permitíamos que la gente traiga una ofrenda de Todá, ya que para hacerla, como corresponde, deberían tener que acompañarla con panificados leudados. Y como está prohibido, entonces no se traía en absoluto. No es que habilitaban traerla con los otros que eran de matzá, ácimos, no se podía traer en absoluto. Pero no solamente eso, ¿sí? Por eso dice el Talmud, Peshita. Eso es obvio, es evidente que no iban a poder hacerlo en la festividad de Pesaj. ¿Hace falta aclararlo? Dice, sí, lo que quiso enseñarnos es algo más grande que eso, que ni siquiera en víspera de Pesaj, el 14 de Nisan, que si bien hasta casi el mediodía está permitido el consumo de los productos leudados y alguien quizás podría traer temprano por la mañana una ofrenda de agradecimiento, incluso con hametz, incluso que sea leudado porque van a consumirlo ahora en la mañana, tampoco estaba permitido. Eso fue lo que nos vino a enseñar, ni en Pesaj ni en víspera de Pesaj. ¿Y por qué motivo? El Casabar, el Mevivim Kodashim Lebeta Pesur, sostiene este Taná, no podemos causar indirectamente que algo Kodesh, algo que es de sacrificios y ofrendas, se eche a perder. Al ser que el tiempo de consumo que adjudica la Torá a la ofrenda de Torá es todo el día en el cual se lo trajo, el periodo diurno en el que fue traído, y la noche subsiguiente, y no más que eso. Entonces, cuando nosotros nos vamos a encontrar en víspera de Pesaj, yo voy a estar limitando y reduciendo notablemente el tiempo de consumo, ya que solamente hasta la cuarta, quinta hora, de acuerdo a distintas opiniones, que van a poder consumirlo. Todo el resto del día y la noche posterior ya no se puede consumir. El disminuir del tiempo de su consumo es obviamente algo que propone que se arruine y se tenga que echar a perder. Al no darnos el tiempo suficiente para poder consumirlo, evidentemente va a sobrar de ellos y se va a tener que exterminar. Y nosotros buscamos siempre preservar todo lo que sea santo. Por lo tanto, no se permite ni siquiera en vísperas de Pesaj por la mañana traerlo. Entonces, al no poder traerse durante el 14 de Nisan, y teníamos todos los Yehudim, todos los judíos que peregrinaban hacia el Bet HaMikdash para Pesaj, para hacer el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj, y cumplir con la mitzvah de Aliyah la Regel, de venir a peregrinar en Pesaj, Shavuot y Sukkot, Kule alma bishlosha sarma itereu. Todas las personas se preocupaban de llegar un día antes y el día 13 traían sus ofrendas de agradecimiento. Y al ser que habían muchísimas cantidades de todas ellas, porque eran cientos y miles de Yehudim que traían su ofrenda de agradecimiento el 13 de Nisan y deberían ser todas consumidas en ese mismo 13 de Nisan, porque es el tiempo máximo ese día y la noche siguiente. Al ser tanta cantidad, no lograban consumirlas todas. Nifsalot Beliná, llegaba a pasar toda la noche sin que muchas de esas halot, de esos panes leudados, se puedan consumir y al sobrar ya quedaban nulos y prohibidos de consumo. Por eso, esa mañana del 14 de Nisan siempre solían tener panes de ofrenda de toda leudados, ya no aptos para su consumo, y esos eran los que colocaban sobre el techo de las tarimas. Sin embargo, no me dijeron que sí estaban aptos, no habían pasado toda la noche y no se habían arruinado, pero igualmente no los podían consumir por otro inconveniente. ¿Y por qué entonces la llamaban que estaban pesulot, que estaban descalificados? No porque se descalificaron, sino por otro inconveniente técnico, como estamos explicando ahora. Nosotros tenemos que entender cómo era el funcionamiento. La persona que quería traer una ofrenda de agradecimiento consagraba un animal. El animal que es para la ofrenda, ni bien fue consagrado, recae sobre él una santidad especial que es santidad de ofrenda. La santidad de ofrenda se llama Kedushat HaGuf, se llama que tiene una santidad propia. Propia quiere decir que pasa a ser intrínseca en el cuerpo del animal y no hay manera de poder quitársela. Este animal que quedó consagrado solo se lo puede utilizar para el sacrificio. Ahora bien,
los panes, tanto los ácimos como los leudados que la acompañaban, uno los puede apartar y consagrar para ese uso. Pero sin embargo, ellos no eran una ofrenda y no recaían sobre ellos esa santidad. Van a quedar apartados con santidad como patrimonio del Kodesh, como patrimonio de la santidad del Bet HaMikdash, del gran templo, pero no van a quedar como una ofrenda. Esto lo que marca como diferencia es que de ser necesario uno podía rescatar con dinero y quitarle la santidad que ellos tenían. Ahora bien, esto es mientras yo solamente los tengo consagrados. En el momento que hacemos la shejitá, degollamos a este animal de la ofrenda de Todá, teniendo los panes estos con nosotros, este degolle le hace recaer automáticamente santidad de ofrenda también a los panes. El versículo nos enseña que al sacrificar el animal se consagran los panes y ya no hay manera de poder rescatarlos. Luego se salpicaba la sangre y al salpicar la sangre de la ofrenda se habilitaba el consumo de estos panes. Así es como funcionaba el proceso normalmente. Ahora bien, Rebbi Eray nos dice que lo que pasaba aquí era lo siguiente. No habían llegado a degollar a la ofrenda, al animal de agradecimiento, y por lo tanto no estaba permitido todavía el consumo de ellos. Ya tenían santidad, por lo menos una santidad liviana, santidad de patrimonio del Kodesh, pero con eso no es suficiente para consumirlas. Dice, muy bien, Benishot, ¿y por qué no sacrifican el animal y se puede habilitar el consumo de estos panes? Sheabadas Deva. El problema era que se trataba de un Korban Todá con su acompañamiento, esta ofrenda de Todá con su acompañamiento, pero se extravió el animal. Y al extraviarse el animal, no tenemos lo que degollar. Dice, ¿cuál es el problema? Que traigan otro animal y que degollen otro animal como ofrenda de Todá. De amar Todá, es verdad que en rigor eso puede funcionar, pero aquí se trataba que el hombre dijo puntualmente cuando los consagró, este es el animal de agradecimiento y estos van a ser los panes de este animal. Y al consagrarlo de esta manera, no se puede romper esa combinación que él determinó al consagrarlos. Ugde Rabbá, como enseñó Rabbá, de amar Rabbá, de extraviarse los panes, puede suplantarlos por otros panes, ya que lo principal en la ofrenda de agradecimiento es el animal, y estos panes son solamente un acompañamiento. Entonces, de perderse el acompañamiento original, son perfectamente reemplazables por otros panes nuevos. Habrá Todá, él me vi Todá, pero de extraviarse la ofrenda de Todá, no se puede traer otra ofrenda de Todá para reemplazar, suplantar a la primera con los mismos panes. Esos panes quedaron consagrados con la ofrenda original. Y al perderse la ofrenda original, que es el objeto principal de agradecimiento, todo lo que lo acompañaba se pierde conjuntamente con esa ofrenda. Y no podemos utilizar estos panes con una nueva ofrenda. Por eso aquí no teníamos maneras ahora de salvar a estos panes. Y eso es lo que inhabilitó el consumo. No porque se hayan descalificado, no pasó nada con ellos, pero en la práctica era imposible de consumirlos. Y estos eran los que colocaban arriba del techo. ¿Y cuál es el motivo que hacemos diferencia? Como dijimos, si se extravió el pan o si se extravió la ofrenda. Los panes vienen a razón y a raíz de la ofrenda. Y la ofrenda no viene a raíz de esos panes. Por eso uno arrastra al otro. Preguntan Talmud, ¿y cuál es el inconveniente? Es verdad, no podemos utilizarlos con ninguna otra ofrenda. Pero al ser que tiene solamente una santidad liviana, de patrimonio del Kodesh, de los santos, se lo puede rescatar con dinero. Le quitamos la santidad a estos panes, los consumimos como cualquier pan común y nos quedamos con el dinero, que el dinero posteriormente sí lo vamos a poder utilizar para comprar una nueva ofrenda de Todá,
¿para qué es necesario echar a perder estos panes? Dice el Talmud, tienes razón. En Ariolam, tenemos que cambiar la situación. El escenario es distinto. Estaban estos panes, estaba la ofrenda y sacrificaron la ofrenda. Y dijimos que al momento de sacrificarla se consagran también los panes en un nivel superior y no tenemos manera ahora de poder rescatarles esa nueva santidad que recayó al ser sacrificado este animal. El punto fue, Benishpach Adam, el punto fue que la sangre se derramó, se volcó la sangre de este animal, y entonces no podíamos continuar con el proceso de salpicar la sangre para habilitar el consumo de los panes, ya que se nos derramó y se perdió. Uchman, y esto sería que Rebbi, como enseñó Rebbi al respecto de esta ley, de Amar Rebbi. Rebbi dijo lo siguiente, dos cosas que son las que permiten el consumo de los panes van en orden ascendente y elevando la santidad que ellos tienen. Detalle, como estudiamos, en el día de Shavuot se traía una ofrenda muy especial que eran 2 corderitos traídos por todo el tzibur, por todo el pueblo, acompañados de 2 panes leudados. Estos panes leudados también, similar a la ofrenda de Todá, recién recaía sobre ellos la santificación elevada cuando se sacrificaba a los corderitos. Esto es lo que dice aquí, que se Atzeret, los corderitos que se traían en Shavuot, Atzeret es Shavuot, no recibían su santidad, o mejor dicho, no le hacían recaer su santidad a los panes que los acompañaban, sino recién al ser degollados y sacrificados. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? Shahatan Lishman, si degollaron a estos corderitos con la intención correcta que exige la Torah, y también luego salpicó la sangre de estos corderitos acorde a las intenciones estipuladas por la Torah, estos panes se santificaron en su máximo exponente y nivel y van a ser consumidos con las leyes que exige la Torah por los Kohanim adentro del gran templo. Shahatan Shelo Lishman, pero si el sacrificio se hizo no con la intención adecuada, y luego también salpicaron la sangre incorrectamente con pensamientos incorrectos, sobre estos panes no recayó ninguna santidad elevada, siguen siendo solamente patrimonio del Kodesh, pero no tienen la santidad elevada. Sin embargo, Shahatan Lishman, entonces aquí tenemos los 2 pasos. Uno, el sacrificio, el degollado del animal, y el otro, el salpicado de la sangre. Hicimos los 2 correctamente, se elevó al máximo exponente. Hicimos los 2 incorrectamente, no le recayó ninguna santidad especial. Pero, de hacerse una y una, Shahatan Lishman, se degolló con la intención correcta. Pero el salpicado de la sangre se hizo con intención incorrecta. Lechem Kadosh, Veno Kadosh. Estos panes se santificaron y es imposible rescatarlos porque les recayó una santidad elevada, pero Eno Kadosh. Pero por otro lado, no están completamente elevados y no se los puede consumir. Recién se los va a poder consumir cuando llegaron a su máximo nivel. Y ahí es que los Kohanim los comen en ese nivel tan elevado. Pero estos quedaron a mitad del camino. Kadosh, Ve'eno Kadosh. Libre Rebbi, así enseñó Rebbi. Aquí nosotros vamos a decir lo mismo con el Korban Todá, con la ofrenda de agradecimiento. Al ser que quedó en la mitad del camino porque se degolló, pero se derramó la sangre, entonces no se los puede rescatar porque recayó santidad con el degollado del animal, pero no se lo puede consumir porque no se salpicó su sangre. Y por eso los colocaban en el techo de la Itzteba, en el techo de estas tarimas, para que puedan ser vistos por las personas. Por su parte, Rabbi Shimon le discutió a Rebbi y dijo: no, señor, hasta que no se sacrifique
con la intención de vida y se salpique la sangre con la intención de vida, no le recae ninguna kedushá. Entonces, lo que nosotros acabamos de explicar con respecto a estos dos panes que colocaban en el techo de la Itzteba, de las tarimas, es compatible con las palabras de Repi. Así vamos a explicar. Por eso no se podían consumir. Se lo digo yo y no se salpicó la sangre. Dice el Talmud, no es necesario. Podremos hacerlo compatible también con la postura de Rabbi Elazar Rabbi Shimon. ¿Y cómo? Si para él no le recae santidad hasta que no se hagan las dos cosas, y entonces lo podríamos rescatar todavía, cuando solamente fue degollado y no se salpicó la sangre, él habilita que se lo pueda rescatar. Acá vamos a explicar, se degolló correctamente, se atajó y se recibió la sangre en un recipiente, también como indica la ley. Y hasta ahí estábamos en regla perfectamente. Y cuando estaban transportándolo en el recipiente para salpicar, Benishpach, recién ahí se derramó y se cayó. ¿Y qué pasa? Al ser que ya la teníamos lista para ser salpicada, Rabbi Elazar Rabbi Shimon sostiene como su padre, Rabbi Shimon, de Amar, con la Omer de Izrok, que es Zaruk Dame. Su padre, Rabbi Shimon, el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, él le enseñó un concepto. Si teníamos la sangre ya lista para ser salpicada, es considerada como que ya fue salpicada técnicamente y por lo tanto le recae la kedushá plena también a los panes. Por más que en la realidad no fue salpicada la sangre, como ya estábamos listos a salpicarlas, es válido como si fue salpicado en lo que respecta a los panes. Y por lo tanto estos panes tienen ahora, incluso para Rabbi Elazar Rabbi Shimon, la kedushá plena. Y si tienen kedushá, la santidad plena, porque es considerado como que fue degollado y salpicado, entonces no pueden ser rescatados. Pero por otra parte, tampoco pueden ser consumidos, porque para el consumo se necesita que en la práctica, para el consumo práctico, necesitamos que también en la práctica se haya salpicado la sangre. Y como no se la salpicó en la práctica, tampoco se lo puede comer en la práctica. Pero es suficiente para no poder rescatarles y quitarles la santidad que tienen. Entonces, también podemos explicar aquí que va acorde a las palabras del Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Estos dos panes que acompañaban a la ofrenda de agradecimiento, estamos hablando que se degolló al animal, se recibió la sangre y cuando estábamos a punto de salpicar, se derramó. Entonces, ahí, de acuerdo a todas las opiniones, no es posible rescatarlos. Por eso, los colocaban arriba del techo. Así estudiamos y dijeron el nombre de Rabbi Elazar, que Sherotayu, Kol Demás Monajot, Kol Am Ochlim. Eran Kesherot, eran aptos, como dijimos recién explicando, que en sí mismos no tuvieron ningún inconveniente estos panes. El inconveniente fue ajeno, como acabamos de explicarlo, y estaban puestos sobre el techo. Mientras estaban puestos ahí, Kol Am Ochlim, todo el pueblo sabía que estaba todavía permitido el consumo de panes como esos que están leurados. Cuando retiraban una de ellas, Tolín, sabían que ahora estamos en un impasse. No se puede consumir más, pero no es necesario todavía exterminarlos. A medias, se puede tener provecho, vender, regalar, dar de comer a los animales. Cuando eran retiradas las dos, todos comenzaban a exterminar y quemar el pan, porque ya llegó la hora prohibida. Tania, tenemos un artículo externo que agrega un dato interesante similar a este. Abba Shaul contó y dijo, había dos vacas que ponían como si fuese a arar. En Ara Mishha sería en el monte de los olivos, en Ara Zetim, colocaban frente al Bet HaMikdash, al gran templo, dos vacas como si estuviesen arando, con todo el arado sobre sus espaldas, y las ponían a caminar por el monte de los olivos. Mientras estaban las dos arando, era un indicativo de que todavía está todo permitido de consumir. Con Amochlim, todas las personas comían todavía los panes y productos leurados. Retiraban a una de las dos vacas, Tolín, sabían que quedaba en este impasse,
los sorfim, no comían ni tampoco exterminaban el hametz. Una vez que retiraban a la segunda vaca, itchilu kol ha'am sorfim. Todo el mundo sabía que debía entonces exterminar todo el pan y producto leudado que tenía en su poder.